Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de Sinatra. Llevaba mucho tiempo queriendo hablar de Sinatra con mi amigo Manuel, que está al otro lado de la línea cibernética, y con él vamos a tener un nuevo encuentro con Sinatra. Mi voz no está en perfectas condiciones, pero bueno, suficiente como para hablar de un disco que a mí me encanta, que sé que a él también, y como últimamente estuvo por las redes sociales hablando de este disco, pues le he propuesto reunirnos y durante una horita más o menos hablar acerca de este álbum que es el main event, el evento principal, grabado en el año 1974. Y pues ya muy pronto vamos a hablar de él, pero primero, desde Alcorcón, en Madrid, en el centro de España, bienvenido, Manuel, a Encuentros con Sinatra. Muchísimas gracias, Antón, de nuevo por contar conmigo para aparecer en tu canal. Saludo a todos los suscriptores, por supuesto, y les doy las gracias de que estén hoy dedicándonos un ratito para compartir efectivamente pues, este encuentro con Sinatra y con uno una de sus obras más representativas, quizá no una de las más conocidas para el público que esté fuera de lo que es el fandom, pero vamos a tratar de solventar eso y de que la gente que conozca menos la carrera de Sinatra y que este evento no lo ubique muy bien, pues lo conozca un poco más y lo disfrute, se anime. Y saludamos también, por supuesto, a todos los miembros masculinos y femeninos del grupo de Facebook Al Mal Tiempo Frank Sinatra, que también tiene un magnífico canal de YouTube. Así que a todos y a todas, un saludo desde aquí, desde Encuentros con Sinatra, un saludo transatlántico, porque yo estoy aquí en los Estados Unidos y en Europa, en España está Manuel, pero me consta que hay, no iba a decir socios, pero realmente miembros a lo largo y ancho de Sí, todo el mundo, ¿no? eso es, tenemos mucha gente en Latinoamérica, también en Europa, así que saludos para todos, que lo estáis disfrutando, escuchando y esperamos vuestros comentarios, vuestra suscripción al canal de Antón, que es una verdadera joya por todo lo que trata, a nivel musical, a nivel cultural. No me gusta decir merece la pena porque no es una pena, es merece la alegría. Eso es. Y tú has estado con mucho trabajo últimamente, por lo que, por lo que comentabas, por lo que me comentabas y por lo que también he visto en las redes sociales. Eso es, hemos estado con bastantes eventos musicales, un gran evento público aquí en Madrid, en Las Rozas, el Music in Army, un evento organizado por la asociación Codex Belix, que lo que trata es de unir un poco la historia militar al principio del siglo XX, pero ya se ha ampliado ese, la línea temporal hasta pues, las primeras manifestaciones de la cultura militar, que no bélica, porque el festival siempre hace mucho hincapié en que, por supuesto, no se hace apología de las guerras, no se quieren las guerras, queremos la paz, pero sí se quiere dar más información acerca de lo que significa el ejército en el desarrollo de la humanidad y aderezarlo y aligerar una carga tan potente como es la de la milicia o lo militar con la música que dio alegría a las vidas de las personas durante los grandes conflictos del siglo XX. Ahí sí que nos circunscribimos al siglo XX. A mí me toca, como no, representar la época de las big bands. Yo intento cantar canciones de Sinatra y de otros artistas. Aparte de organizar el evento, me toca cantar. Y tengo trabajando conmigo otros grandes artistas como Ray Louis, un gran representante del pop español de los años 80, que él se dedica a ilustrar los años 50 y a Elvis Presley, cantando algunas canciones de Elvis Presley, y a Bourbon Cream Band, que es quien nos lleva hasta los años 60 y la guerra del Vietnam, con música inspirada en el sonido de Creedence Clearwater Revival y otras bandas de la época. Y este año también hemos contado con otro grupo, eh, con Speed Limit, que también han hecho algo a caballo entre el rockabilly más clásico y el rock un poco más de los años 80. Entonces, este año hemos conseguido afianzar ese festival. Esperamos que disfrute de una larga vida. Desde luego que tanto ayuntamiento como asistentes nos han
hecho llegar su satisfacción y su alegría por un evento de esas características. Es un evento agotador, pero merece la pena y ahora ya estamos deseando que llegue el año que viene para volver a hacer más cosas y mucho más elaboradas. Y además de eso, Manuel con sesiones de disc jockey en las que también canta, con vídeos para el canal de YouTube, con artículos Sí, de todo tipo, sobre todo relacionados con Frank Sinatra. Bueno, es alguien que no eso es. para, así que, bueno, tenemos la suerte de compartir un tiempo aquí en YouTube hoy para hablar de ese disco que sé que tú tienes ahí y que Sí, yo tengo aquí detrás, que es el Main Event Live de Frank Sinatra, grabado a finales del año 1974. Voy a empezar hablando sobre ese disco que ahí estás mostrando por la parte de la portada y por la parte trasera también. eso es. Ese es el mismo disco que tengo yo, lo que pasa es que yo lo tengo en casa de mis padres en Vigo, no lo he traído todavía aquí a los Estados Unidos y entonces pues no lo puedo mostrar, pero ahí lo tiene Manuel y empezaré diciendo que ese disco que Manuel tiene en las manos fue el primer disco en directo de Frank Sinatra que yo tuve la oportunidad de escuchar hace muchos años y por tanto sigue siendo uno de mis discos en directo de Sinatra favoritos. Después estaría, por supuesto, el que Blue Note editó, grabado en Melbourne, en Australia, a finales de los años 50. Estaría también, por supuesto, el Life at the Sands con Count Basie y su orquesta, que es una verdadera maravilla. Pero el primero que yo escuché entre varios que se pueden conseguir de Frank Sinatra, hay uno que es Sinatra 57 también, pero este tiene un valor especial para mí por ser el primero y también pues por la potencia, por la maravilla de la voz de Sinatra en estos momentos. Y es un disco que yo creo que es de esos discos que no puedo escuchar solamente en una ocasión. Es decir, se termina demasiado pronto y entonces tengo que volver a darle al play para volver a escuchar esa obertura del principio, esa voz del gran Howard Cosell que presenta a Frank Sinatra como si fuese un campeón de los pesos pesados, que en cierto sentido sí que lo es también. Y después, por supuesto, la orquesta dirigida por Bill Miller, pero que es la orquesta realmente del gran Woody Herman, que es uno de los músicos de la era de la big band, de las big bands que a mí más me interesan. Entonces te voy a preguntar, para empezar, Manuel, ¿cómo fue tu primer encuentro con este disco The Main Event y cómo ha influido en cómo tú lo has ido escuchando a lo largo de los años? Pues el primer contacto que yo tuve con The Main Event fue en una sola canción que aparecía en un recopilatorio, My Way, The Best of Frank Sinatra, que aparecía The Lady is a Tramp. Esa canción eh, directamente rompió todos los prejuicios que yo tenía hacia Frank Sinatra. Lo he contado más de una vez, intentaré no repetirme. En aquella época yo era más un fan del rock and roll clásico, de Elvis Presley, Jerry Lee, todos las grandes luminarias de la música rock and roll, los primeros ídolos del rock and roll. Y a mí Sinatra no me caía muy bien porque se metía con los rockeros y yo decía, este señor mayor ¿qué tiene que decir? Es un señor que va vestido de frac. Para mí los crooners en aquella época y los cantantes melódicos, no solo los crooners, que nadie se me enfade, yo sé que Sinatra no se le puede considerar un crooner. Eh, para mí los cantantes melódicos, los cantantes previos al rock and roll, eran señores muy serios, vestidos de frac, que por supuesto no se movían, que cantaban delante de una orquesta, que no transmitían emociones y que simplemente cantaban bien, cantaban bonito. Y Claro, esto era la época. señores muy serios, excepto Dean Martin, claro. Yo a Dean Martin en esa época ni le conocía, tú fíjate cómo es. O sea, yo a Dean Martin, sí, bueno, creo que le conocía por las películas, no le, y esto le va a parecer muy raro a la gente. Yo cuando era joven confundía constantemente a Dean Martin con Cary Grant. Es absurdo, yo lo sé, pero a mí cuando me decían Dean Martin, yo decía que era Cary Grant y cuando me decían Cary Grant pensaba que era Dean Martin. Es una cosa muy absurda, pero bueno, la comparto con vosotros para que veáis mi estado mental en aquella época. Eh, a lo que iba. Entonces, estamos hablando del año 99. Llevaba Frank Sinatra fallecido o de gira, como dicen algunos, muy poquito tiempo. Yo tuve ocasión de escuchar este disco. Yo había escuchado antes algunas canciones de Frank Sinatra a través de vinilos de mi hermana, Mari Carmen, a la que mando un beso.
también, desde aquí. Y yo había escuchado las grabaciones de Sinatra de Capitol. eh, Muy bonitas, pero eso, para mí era un señor que cantaba muy bien, con una orquesta muy grande. No me imaginaba que pudiera em, desarrollar una potencia escénica y una relación con el público como la que me demostró ese corte, ese The Ladies a Trump, en el que se escucha la orquesta con ese poderío tan espectacular y Sinatra cantando con una fuerza y casi como un artista de rock. Y la reacción del público que yo escuchaba, eh, se me pusieron los pelos de punta cuando yo escuché esa canción. Yo no, o sea, era un Sinatra nuevo, no tenía nada que ver, a pesar de que yo había escuchado cosas de Sinatra con la orquesta de Count Basie, el I've Got You Under My Skin, todo eso, pero esto era distinto, era algo completamente distinto. Yo no imaginaba cómo podría reaccionar el público de Sinatra ante Sinatra. Entonces eso me hizo ver que estaba ante un artista que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba. Entonces, a pesar de que ese disco, ese My Way de Best of Frank Sinatra, el doble CD con todos los grandes éxitos de Reprise, eh, tiene todas las joyas de las que ya he hablado además en un vídeo de mi canal, The Lady is a Tramp fue la canción que me hizo ver que detrás de los tópicos de Sinatra había un artista que merecía la pena explorar. Entonces ese fue para mí, ese fue el flechazo definitivo. Luego vino todo lo de después, pero el flechazo a mí me llegó con The Lady is a Tramp. O sea que gracias a esa canción yo estoy en Sinatra. O Bueno, Sinatra está en mí. yo había escuchado muchos discos de Sinatra antes que este, entre ellos, por supuesto, Strangers in the Night, el Swinging Session, que fueron los dos primeros discos de Sinatra que yo escuché, después los de Capitol, como tú dices, pero también los anteriores, las grabaciones para Columbia, ya las había escuchado también algunas, y había descubierto su faceta como cantante de Big Band, que es lo que a mí realmente me atrajo a Sinatra originalmente. Es decir, Ujú. Sinatra con Tommy Dorsey, básicamente, ¿no? Porque me gustaba el jazz en aquellos momentos, 12, 13 años más o menos, y claro, escuchar el trombón de Tommy Dorsey, escuchar una banda como esa con una potencia impresionante, pues Sinatra, en un principio para mí, era lo menos importante, pero se fue convirtiendo, como en la vida real, por cierto, porque empezó pues siendo un cantante de big bands y fue cada vez adquiriendo más y más protagonismo dentro de las filas de Tommy Dorsey para acabar siendo lo que sería después. Pero nunca había escuchado un disco en directo de Sinatra hasta que me encontré con este Main Event. Y me sorprendió especialmente, como tú dices, Lady is a Tramp, por la fuerza de la interpretación, porque era una versión diferente a lo que había escuchado anteriormente, Sinatra cantando esta canción, otros cantantes cantando esta canción. Y después me emocionó también la versión de I've Got You Under My Skin, con ese solo de trombón absolutamente excepcional, que aquí suena todavía con más fuerza, diría incluso, que en la grabación original para Capitol. Y después también me gustaba oír hablar a Sinatra, porque ya entonces estaba empezando a comprender el inglés y a hablar inglés y escuchar a Sinatra hacer algunas bromas, no demasiado graciosas, pero bueno, y hablar un poco acerca de cada una de las canciones, a veces cuando las presentaba, pues era algo que me interesó mucho. Creo que hay que poner este disco, Manuel, en contexto, ¿no? Porque si estamos en el año 1974, estamos en un año en el que Sinatra había vuelto después de su retiro temporal, había Ujú. vuelto con ese disco que a mí me parece interesante, pero que no me gusta tanto como este directo, que es All Blue Eyes is Back. Ujú. Y en la parte final de una gira en el otoño de 1974, nada más y nada menos que en el Madison Square Garden, conocido sobre todo por los deportes, conocido sobre todo por el boxeo, que a Sinatra tanto le gustaba, pues se crea este Main Event Live. Es curioso que Sinatra, y esto es muy interesante para mí, sí, a Sinatra siempre le había interesado el deporte, sí, sobre todo el boxeo. El boxeo era un deporte que a Sinatra le gustaba mucho. Su padre había sido púgil durante un tiempo, como también Dean Martin lo había Marty sido. O'Brien. Marty O'Brien, efectivamente. Eh,
Y el propio Sinatra, en el año 1971, durante esa famosa pelea, también en el Madison Square Garden, entre Muhammad Ali y Joe Frazier, año 1971, los dos campeones de los pesos pesados que se enfrentan, Sinatra había ejercido de fotógrafo en Sí, esa pelea. Y para la revista Life. en aquellos momentos, es cierto que algunas de las fotografías salieron en la revista Life, una de ellas incluso en portada de la revista Life. Pero parece ser que ese es el momento en el que a Sinatra se le mete en la cabeza la idea de que como no hay un espectáculo más grande que una pelea de los pesos pesados en el Madison Square Garden, ni siquiera un concierto en el Madison Square Garden, él quiere emular lo que vivió en esa pelea, siendo él el protagonista, pero en lugar de golpeando con los puños, pues cantando sus canciones con una banda que pega unos buenos puñetazos en ciertos momentos, ¿no? Ya lo Y creo. ahí nace el main event, ¿no? Me parece Mm. interesante que hay como una especie de, como se dice en inglés, backstory, ¿no? Como una intrahistoria de este asunto que no fue algo que se le ocurrió un día, sino que fue algo que tiene que ver con algunas de sus vivencias personales, su amor por el boxeo, su amistad con Howard Cosell, que era uno de los grandes eh, periodistas deportivos que retransmitían eh, peleas, y después esa vivencia de haber estado en esa pelea espectacular del año 1971, además participando pues como fotógrafo. Es una de las cosas maravillosas, ¿no?, de Frank Sinatra, cómo está presente en buena parte de los grandes momentos del siglo XX, de una forma o de otra, ¿verdad? Con su voz o con su presencia. Y eso es lo que a mí personalmente más me fascina y más me engancha, Frank Sinatra, cómo está prácticamente desde los primeros pasos de la industria discográfica en el nivel masivo que conocemos hoy, hasta la grabación digital y, por supuesto, en los grandes momentos sociales y culturales. Y efectivamente lo maravilloso de la obra de Sinatra es cómo, a poco que busques, hay una conexión con sus propias vivencias y con sus propias experiencias. Hace que todo sea muy orgánico y muy real. Es curioso también porque Jerry Weintraub, el productor, bueno, la persona que se atribuye a sí mismo la idea del main event, dice que la idea En fue suya. realidad parece ser que Weintraub fue el que tuvo la idea de grabarlo y retransmitirlo Eso por es. televisión. No sé si él tuvo la idea de hacer del formato, ¿no? Pero sí, desde luego, de grabarlo y de retransmitirlo. En el libro que hizo Nancy Sinatra acerca de su padre, cuenta precisamente, bueno, hay unas declaraciones atribuidas a Weintraub, que contó que Frank, él no quería hacer un programa de televisión. A él no le gustaba la televisión, nosotros sabemos que a Frank no le gustaba la televisión, pero que cambió de opinión cuando Jerry le dijo que quería hacer que lo quería hacer en el Madison Square Garden, con lo mismo que tú has contado, es decir, Madison Square Garden, en un escenario en forma de cuadrilátero, vamos a hacer que se llame The Main Event, tú, Frank, eres la atracción principal, eres el mejor cantante del siglo XX, y cambió de idea, o sea, elevó el ego de Sinatra, y quizá fue una cosa a medias entre los dos, a lo mejor a Frank sí le ocurrió Ujú. en esa famosa pelea, y Jerry a lo mejor supo de ello, vete a saber si supo de ello y dijo, pues venga, le vamos a azuzar un poquito a Frank para que lo haga. Y, y parece ser que fue a partir de ahí, de una propuesta de Jerry Weintraub, pero quién sabe, no, eso no lo sabe, no sabemos si será verdad. Tiene mucho sentido que Frank cayera en la cuenta en el concierto, la pelea de Ali contra Frazier. Cualquiera de las dos historias me parecen buenas y también me parecen compatibles entre sí. O sea que en cualquier caso son buenos orígenes de ese concierto. Se me ocurre también, Manuel, que además de esta historia de la pelea, hay un precedente que nosotros, tú y yo, conocemos bastante bien, que no sé si tuvo algo que ver con esto o no, pero Elvis Presley para la NBC en el año 1968 también aparece en un escenario semejante a un ring de boxeo con público por todos lados, por los cuatro costados. No sé si por parte de los productores de este show esa idea pudo haber estado ahí en su retina y
a lo mejor les pareció una buena idea presentar a Sinatra también de esa manera. Quizá todo eso pueda ser un totum Sí. revolutum, ¿no? Que de alguna manera se unió para, para crear esta situación. No sé si tú has pensado un poco en eso. No digo que hayas leído, porque yo no he leído nunca nada sobre esto, pero es lógico pensar que lo de Elvis habría ocurrido unos 6 años antes. Difícil que Ujú. alguien no se lo hubiese planteado, ¿no? Pues no, te prometo que no había pensado en ello, pero tiene todo el sentido. Además, son dos espectáculos de regreso y, y los dos curiosamente relacionados con el mundo del boxeo, con dos personas, dos artistas que ciertamente tuvieron que batirse en duelo con las circunstancias, los cambios sociales y personales. Cada uno a su manera tuvo que combatir muy duro y muy fuerte, y el verles volver subidos a ambos en un ring de boxeo, peleando cada uno a su manera contra lo que venía, pues quién sabe, sí, sí puede, porque además Jerry Weintraub también tuvo mucha relación con Elvis Presley a nivel profesional, así que seguramente en la mente de Weintraub estuvo el, si Elvis lo hizo, Sinatra también lo tiene que hacer, son los respectivos reyes de sus estilos, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido, sí, no lo había pensado, pero me gusta que haya esa conexión. Donald Clark, el crítico estadounidense, en este libro que aquí tengo, que compré hace muchos años, bueno, pues te puedo decir incluso cuando fue, en el año 99, Uh -huh. esta que es para mí una de las mejores biografías que se han escrito sobre Sinatra, habla del main event y dice que lo considera en aquellos momentos, 1974-75, el mejor disco de Frank Sinatra en muchos años, dice, el mejor disco de Frank Sinatra en muchos años, y le gusta especialmente la versión de Bad Bad Leroy Brown de Jim Croce, y dice que le gusta más la versión en directo que la versión en estudio. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que la versión de Leroy Brown e incluso también la versión de You Are the Sunshine of My Life de Stevie Wonder aquí suena mejor que en la versión de estudio. Pero dice que las críticas no fueron unánimes en su momento, que hubo gente o críticos que dijeron que era un muy buen disco, otros que lo criticaron bastante por diferentes razones, pero lo que es interesante es que tenemos disco y tenemos especial de televisión también. Y no Eso son la es. misma cosa. Y eso es algo que yo creo que hay que comentar. Ahí tienes el programa televisivo que, bueno, se ha publicado como parte de una caja en la que hay varios programas televisivos de Sinatra, Man and His Sí, Music, Man and His Music con Ella y Jobim, eso etcétera. es. Aquel programa que hizo con los Fifth Dimension y bueno, Eso es. también está el Main Event que es evidentemente uno de mis favoritos. Si hablamos del Sí. programa de televisión, es curioso que el programa de televisión tiene que ver con el último concierto de los varios conciertos que dio Sinatra en el Madison Square Garden. Yo recuerdo que cuando fui al Madison Square Garden en el año 2002, en una de las columnas dentro, porque entré un momento allí para hacer una foto y me dejaron curiosamente, había una foto del propio Sinatra ahí en una columna. No sé si todavía está allí o no. Una foto probablemente de George Kalinsky, que era el fotógrafo oficial del Madison Square Garden, de, creo que más de 40 años, ¿no? Pero bueno, Wow. el caso es que eh, el programa incluye el último concierto que Sinatra dio de varios en ese octubre del 74 en el Madison Square Garden, ¿no? Eh, pero uno de los problemas del programa, por lo que parece, es que Sinatra se vio obligado continuamente a parar, volver a empezar, parar un poco. Y entonces los músicos que participaron en ese concierto, entre ellos Jerry Dodgion, por ejemplo, pues dicen que ese programa no es el mejor de los conciertos precisamente por esas interrupciones constantes. Uh -huh. A pesar de eso, tengo que decir que yo, como espectador, no me doy cuenta de eso. Creo que el programa está muy bien producido, creo que Sinatra está muy bien de voz, la música es excelente, la presentación de Howard Cosell pues viene muy a cuento por el lugar en el que estamos. Por cierto, que Howard Cosell fue el periodista que fue el primero en dar la triste noticia del asesinato de John Lennon durante un concierto, durante un programa, no,
un partido, una retransmisión de un partido de fútbol americano de lunes por la noche, el Monday Night Football, cuando asesinaron a John Lennon era un lunes por la noche aquí en los Estados Unidos. Y él fue fue uno de los primeros periodistas en hablar de esto. ¿Cómo ves tú o cómo valorarías tú el programa de televisión primero antes de ponernos a hablar sobre el disco? Yo estoy de acuerdo con Dodjon, que en algún momento, sobre todo, a ver, a lo mejor es injusto y si me pides que valoremos el programa antes que el disco, porque el público también vio el programa antes de escuchar el disco. Entonces no sería justo. Precisamente por eso Pues, creo que es mejor hablar pues, primero del programa y luego del disco, ¿no? pues efectivamente, yo voy a hacer como que esto no existe, tienes razón. Si solo me quedo con el programa es fabuloso. Eh, es cierto que te fijas que en algún momento, porque el propio Sinatra lo dice, Ujú. en algún momento tiene que parar, tiene que esperar porque ha entrado algún anuncio, ahora mismo no recuerdo muy bien porque yo no he tenido ocasión de volver a verlo, y entonces a él se le ve parado. También habla de vez en cuando con alguien del público, porque parece ser que se quedó gente fuera y hay momentos en los que se dirige a gente que está fuera. Pero la dinámica, a pesar de eso, la dinámica del concierto es espectacular. Sinatra tiene unas tablas impresionantes, su voz está en muy buena forma, con la excepción quizá de ese Autumn in New York al principio. En esta versión se le escucha la voz un poquito quebrada, pero se recupera enseguida y el resto del concierto es increíble. Yo a esas versiones que tú citas de Bad Bad Little Brown y You Are the Sunshine of My Life, que está exultante, se lo está pasando bien. O sea, Frank Sinatra está disfrutando como un loco en ese concierto porque el público está adorándole absolutamente y él lo percibe y él lo dice. Nunca he sentido tanto amor en una sala, en un recinto y lo dice. Yo añadiría las extraordinarias versiones de Angel Eyes, bueno, luego imagino que querrás que hablemos de ellas, Por de, supuesto. eso es de House I Live In y de Let Me Try Again, que también es una versión que yo creo que supera a la versión de estudio. Entonces, a mí me parece que ver en aquel momento ese programa debía ser un momento catártico para una parte de América, la parte que creció con la música de Sinatra, en una época en la que la música, la cultura habían cambiado radicalmente, el mundo que había conocido Frank y que habían conocido sus fans estaba desapareciendo a marchas forzadas y tiene un gran simbolismo, ¿no? Aparte del valor musical que tiene, tener reunidos al cantante, a uno de los cantantes más importantes de la era del swing y a uno de los band leaders, bueno, la orquesta de uno de los band leaders más importantes de la era del swing, era como demostrar que esa cultura seguía viva y era capaz de hacer cosas absolutamente espectaculares e intemporales en un momento, además también de crisis económica, de mucha, yo creo que todavía estaba el Watergate palpitando por ahí. En Estados Unidos, yo imagino que, bueno, tú conoces mucho más la cultura y la historia de Estados Unidos, imagino que debió ser una época difícil, sobre todo para la gente más mayor o de edad media, y, y tener a Sinatra en ese estado de forma, en su ciudad, rodeado de su gente y con esa orquesta debió ser algo muy, muy satisfactorio y hacer muy feliz a su gente. Y eso es lo que se valora y traspasa. Es que esa es otra cosa. Está en su ciudad. Él era de Hoboken, pero evidentemente se le relaciona con Nueva York durante toda su vida. Y es Uh -huh. casi, ya no es que sea un regreso a las tablas, un Uh -huh. regreso después de haber dicho que se iba a retirar para siempre y haber vuelto, cosa que hizo en varias ocasiones, pero en este caso es una vuelta a casa también. No al Paramount, pero bastante cerca, un lugar, por cierto, más grande que el Paramount, pero en Nueva York, uno de esos lugares que todo el mundo reconoce como lugares típicos, representativos de Nueva York. Cuando pensamos en Nueva York, pensamos en varios lugares y entre ellos está el Madison Square Garden, el jardín de la Plaza Madison, ¿no? Yo creo que para él tenía que ser como una vuelta a casa, ¿no? Y lo que dices acerca de la música es muy importante, Manuel, porque creo que son momentos en los cuales este tipo de música está, pues no tiene la visibilidad que había tenido en otros momentos.
porque cambian las tornas, cambia la sociedad, cambia la cultura en general, ¿no? Pero Sinatra sigue siendo una de las razones principales para seguir escuchando este tipo de música, uno de los bastiones, ¿no?, de este tipo de música. Entonces creo que Sinatra, en este concierto nos encontramos con un Sinatra que es más simbólico, que es Ujú. más un Sinatra que vuelve al hogar, a su casa, y de hecho hace bastantes bromas Claro. acerca de esa cuestión. Ujú. Entonces, eh, yo creo que si comparamos, por ejemplo, el programa de televisión con el disco, somos injustos porque el programa de televisión es un concierto que además tiene las interrupciones de las que hablas. El disco, en cambio, es una especie de pastiche, ¿no?, de diferentes conciertos Eso para es. que parezca que es un solo main event. Pero en realidad las canciones están sacadas de varios días y algunas de ellas ni siquiera están grabadas en el Eso Madison es. Square Garden. Entonces, si pasamos a hablar del disco, Ujú. Manuel, Sí. ¿qué razones darías tú para acercarse a este main event? Es decir, quien no haya escuchado este disco, ¿por qué debe acercarse a un disco que, en cierto modo, tiene versiones en directo de canciones que están ya grabadas en otros lugares? Las más evidentes es la calidad musical que hay en ese disco. Es evidente que el sonido del concierto es absolutamente abrumador, es arrollador, como suena, ya lo hemos dicho, la voz de Sinatra, a pesar de que, bueno, yo creo que sus, quizá a principios de 1974 y también durante alguna parte de 1975, la voz de Sinatra tenía que volver a su estado. Lógicamente ya la voz de Sinatra en esa época no era la de antes de su retiro, la voz cambió. Algún día podemos hablar de ese cambio que provocó el haber estado pues casi 2 años sin cantar. Lógicamente también se cumplen años y los cantantes, inevitablemente, salvo algunos privilegiados, las voces cambian, se deterioran o simplemente evolucionan. La de Sinatra evolucionó bien, yo creo que tendríamos que esperar hasta el año 77 o 78 para disfrutar del mejor Sinatra de los 70, pero aquí Sinatra está muy bien de voz. Eh, la orquesta que le respalda es impresionante. Él llevó a algunos músicos de su propia cosecha, aparte de llevar a su sección rítmica, añadió también a Jerry Dodgen, que has hablado antes de él, que Que, estuvo con sí, él durante los 60 con el quinteto de Red Norvo. También llevó a Urbie Green, que es el trombonista de I've Got You Under My Skin, que le escuchamos volviendo a hacer ese solo en directo, por eso suena tan bien en el main event. Y también llevó a un percusionista llamado David Carey, que había trabajado, entre otros, con Buddy DeFranco, que a mí me encanta Buddy DeFranco. mm, Entonces, el plantel de músicos, dirigido por Bill Miller, el disco producido por Don Costa, Sinatra en estado de gracia, en su ciudad, con un público entregado, y motivados, seguramente también motivados por el hecho de ser representantes de un estilo que se daba por muerto. El disco, aparte de ser musicalmente extraordinario, porque es un grandes éxitos en directo, en el que algunos no grabados para Reprise todavía. efectivamente, efectivamente, o sea, pero realmente efectivamente, ahí está, porque tenemos, si no me equivoco, The Lady is a Tramp no había Ujú. sido grabado para Reprise, No, I Get a Kick Out of You See, Autumn in New York no se grabó para Reprise, no, solo para Angel Capitol y Eyes antes. tampoco, eso es, Angel Eyes tampoco, y creo que ya está, creo que ya Ahí, está. sí, ahí está. Pero es cierto que es un greatest hits en directo en el Madison Square Garden. Eso es, o sea, un greatest hits en directo en el Madison Square Garden. Es que ya está, esa frase ya lo dice todo. Pero además es un documento. A mí siempre me gusta contemplar los discos en general de los Mm. artistas, pero en particular los de Sinatra y todos mis músicos, como parte de su legado y de su periplo vital. Aquí tenemos un documento de un Sinatra en transición, un Sinatra que se va a dedicar
en lo sucesivo más a los conciertos que a los discos en estudio, porque quizá no encontrara las canciones que hablaran por él o no tenía nada que decir en estudio. Yo tengo un muy buen amigo melómano que dice que los artistas tienen que grabar cuando tengan algo que decir. Y yo cada vez estoy más de acuerdo con él, ¿no? Y si Sinatra no encontraba nada que decir, nada nuevo que decir, porque las canciones no le acompañaban, qué mejor que volver a contar su historia en directo para su público. Entonces, este es el documento definitivo. De hecho, no volveremos a tener un disco en directo de Sinatra en su discografía oficial. Siempre hablo de dentro del tiempo vital de Sinatra, hasta el año 98. Tendremos discos antiguos, pero ya no volverá a grabar un disco en directo. Tendremos por ahí algún concierto en vídeo, sí que los hay bastantes conciertos muy buenos, pero este es el último disco en directo como tal, grabado por Sinatra durante su tiempo de vida. Un lanzamiento oficial, vamos a decirlo así. Entonces, yo creo que es por eso, por la calidad musical y por el documento que supone. Por eso hay que acercarse. Para entender a Sinatra, no basta con quedarse con Capitol, ni con Reprise, ni con Columbia, sino acercarse al artista de directo. Y a mí este disco ha habido ha habido veces que ha sido mi disco en directo favorito, a pesar del resto de los que hablabas tú. O sea, los otros discos que son increíbles, el Sands, que es el Sands es el concierto más celebrado de Sinatra, en el 66. Pero a mí ha habido veces que este disco me ha gustado más. ¿Por qué? Pues porque sí. Ya sabemos por qué, porque hay muchas cosas. Hay música, hay emoción, hay historia, es asombroso. Este disco es asombroso. Con el Y, paso de los y- años, cada vez más. y ahora hablaremos de eso al hablar brevemente de cada una de las canciones antes de terminar la conversación, pero has mencionado a Herbie Green, has mencionado a Buddy DeFranco. Bueno, de Buddy DeFranco cualquier cosa que uno escuche está bien. Y lo mismo hay que decirlo en el caso de Herbie Green, que además tiene unas grabaciones de Big Band jazzísticas excepcionales que aprovecho para recomendar desde aquí. Además de ser un músico de sesión que le encantaba a Sinatra, como evidentemente tú has comentado, también tiene aquí, además de la orquesta, a Al Viola a la guitarra, como no, a Gene Cherico al bajo, al contrabajo, y al gran Irv Cutler a la batería, que era uno de esos Maravilloso. baterías magníficos que a Sinatra le encantaban por muchas razones y, bueno, todas ellas buenas razones, porque Irv Cutler es un gran batería que desgraciadamente no grabó demasiados, si es que grabó algún disco como líder, la verdad es que yo no lo conozco, yo no lo tengo, pero es un grandísimo batería de jazz y de pop también, por supuesto. 20.000 personas en el público en el Madison Square Garden, entre ellas Tony Bennett y otras Sí. celebridades del momento. Robert Redford Robert Redford estuvo. estaba allí, sí. Bueno, había bastantes, ¿no? Ahora de memoria no me acuerdo de quién más, pero se menciona a varios al principio. La cara de Robert Redford en Autumn in New York está con su esposa. Yo, no me importa saber si es un montaje. O sea, a mí ese tipo de cosas que muchas veces a lo mejor se monta para, aunque era en directo, ¿no? Yo creo que no debió ser un montaje. Pero cuando Sinatra está cantando Autumn in New York, llega un momento en que enfocan a Robert Redford, que está absolutamente embelesado Uh -huh. con ese canto de Sinatra. Mira, es que se me ponen los pelos de punta, porque yo sentía lo mismo que él. Yo cuando escuchaba a Sinatra cantar esas canciones, esas baladas, él decía, la canción perfecta en el lugar perfecto, en la época del año Sí, perfecto. Es que sí. era un maestro incluso hablando. Te The, mete en la the, historia con dos palabras. the Es que perfect time of year and a perfect song, dice. Y efectivamente, es que no es que sea solamente una canción perfecta para ese momento del año, que lo es que es una canción perfecta en sí misma. Y cuando la cantas en Nueva York y en el otoño, pues evidentemente Robert Redford, que es una persona, supongo, sensible, pues no puede dejar sí, de sentirse embelesado por esa canción. sí. Y además, qué bueno escuchar, porque no hubo muchos arreglos de Billy May que pudiéramos escuchar en esa época. Casi siempre Sinatra recurría a Nelson Riddle, a Gordon Jenkins también y a Don Costa. Sobre todo a Don Costa, sí. Sí, sobre todo a Don Costa, efectivamente, pero escuchar además ese arreglo de Billy May tampoco propio de su estilo, ¿no? El estilo por el que más destacó. Ahí demuestra lo brillante que era el gran Billy May haciendo arreglos para baladas
Es que, es Ojalá que, hubiera hecho más. es que para mí Billy May es uno de los hombres de los que casi nunca se habla en la historia del jazz. Y cuando se habla de él, se habla como arreglista, por supuesto, que lo fue muy bueno, además con grandes cantantes. Todos los grandes cantantes que han existido de pop clásico en los Estados Unidos han grabado con Billy May. Y si no, no son grandes cantantes de pop clásico de los Estados Unidos, pero es que además Billy May también tenía su propia banda y grabó unos discos excelentes como líder de esa banda, pero era versátil porque era capaz, por supuesto, de adecuarse a ese estilo de los saxofones que suenan de una manera Slurping. específica, los slurping saxes, ¿no? Que están como sorbiendo, ¿no? Sí. Pero después también se daba la vuelta y te hacía un arreglo más al estilo Jenkins con cuerdas y suave, perfecto para una canción como Autumn in New York, que yo escuché originalmente por primera vez en la voz de Billie Holiday, pero es que Sinatra, que era de, bueno, Nueva Jersey, Nueva York, pues la canta de manera perfecta en este lugar. ¿Te parece que vayamos canción por canción Sí, y comentando un poco los contenidos de este disco, el main event? claro. Tenemos primero la introducción, que es una especie de obertura al estilo de esas películas musicales de Hollywood, en las cuales te ponen trocitos de cada canción que vas a escuchar después. Por Sí, ejemplo, en Oklahoma pasa esto, ¿no? Que la introducción, la obertura, pues pone trocitos de Oh, What a Beautiful Morning, de las diferentes canciones que van a salir después. Era algo típico de Hollywood. Y aquí no es que haya trozos de canciones que vamos a escuchar después, pero sí algunas canciones muy importantes dentro de la carrera de Frank Sinatra hasta ese momento, ¿no? eso es el It Was a Very Good Year con la que empieza. eh, All the Way y My Kind of Town. Son las tres canciones, si no recuerdo mal. Bueno, aparece aquí también en el libreto que tengo delante de mí. No, esos tres temas muy representativos. It Was a Very Good Year, un tema que Sinatra grabó en el año 1965 para el disco September of My Years y que hizo suya. Era una canción de folk que Sinatra convirtió prácticamente en un estándar del cancionero americano. Sí, sí. All the Way, perdona, Sí, no, sí, digo que sí. eso es. All the Way, de su película de Joker is Wild, una de las grandes interpretaciones, a mí una de mis favoritas, tanto la letra, la música y la orquestación de Nelson Riddle, y My Kind of Town, que es la canción de la película, una de las canciones que aparecen en la película eh, Cuatro Gangsters de Chicago, eh, Robin and the Seven And Hoods, the ¿verdad? Seven Hoods, Sí, sí, el juego Robin. de palabras con Robin Hood, ¿no? Y la palabra Hood, que es como un matón, ¿no? De Eso sí que es una callejero, ¿no? especie de, eso es una especie de himno de ese Sinatra de la época en la que los Beatles eran los reyes de la música popular. Esto estamos hablando del año 64 y Sinatra pues era capaz de seguir haciendo canciones intemporales como este My Kind of Town de Cannibal Hewson. Una gran obertura, sin duda. He leído críticas en contra de la introducción de Howard Cosell, pero es que Howard Cosell era una persona que no dejaba a nadie sin opinión, ¿no? O sea, era un tipo que o te caía muy bien o te caía muy mal, pero era uno de esos periodistas deportivos con una voz totalmente reconocible, que tuvo una Sí, carrera larguísima, no solamente dentro del boxeo, sino también en el atletismo, en el fútbol americano. Bueno, es uno de esos grandes periodistas deportivos, a veces, bueno, un poco polémicos, ¿no? Pero un hombre cuya voz a mí siempre me ha gustado mucho y creo que aquí hace una introducción que está muy a la altura de lo que es Frank Sinatra y de lo que es este evento principal, ¿no? Que dentro del boxeo siempre es la pelea más importante, eso es el main event. eso. A mí también, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que el toque que le da Cosell a la introducción es muy adecuado. Yo siempre me he imaginado algo así aquí en España, imagínate con Julio Iglesias, por ejemplo, y que lo hubiera hecho Héctor del Mar. Pues es muy parecido, la verdad. Fantástico. O Rafael, o sea, Rafael y que sea Héctor del Mar, que en paz descanse, el que hubiera hecho. A mí me hubiera parecido fantástico. Sí, sí, sí. Entonces, Hombre, lo yéndonos hablo. más atrás, podríamos pensar en Matías Prats padre, ¿no? Pero entonces ya entramos en el Matías franquismo y Prats. Es podría verdad. ser, podría ser.
también, ¿no? No, lo digo porque la voz de Matías Prats padre es muy, 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 muy Sí, reconocible, ¿no? Para muchas sí, generaciones, entre las que incluso me cuento yo, a pesar de que, bueno, pues ya tenía su edad Matías Prats padre y yo creo que sí. ya estaba retirado cuando yo nací, ¿no? Pero bueno, el caso es que Cassell es ese tipo de figura aquí en los Estados Unidos, todo el mundo lo conoce Ujú, y bueno, pues tiene un legado importante, ¿no? Dentro del deporte. ujú, Y además es un tipo duro también, un poco como Frank Sinatra, ¿no? Esa sí, también es la idea. Has hablado de sí, Ladies and Tramp. sí, A mí siempre me ha dado mucha pena que el propio Woody Herman no estuviese dirigiendo la orquesta aquí. Bill Miller, por supuesto, lo hace bien porque es el gran Bill Miller, pero a mí me habría gustado ver a Woody Herman en este concierto e incluso tocando. Es una pena que no sí, estuviese, que ¿no? hubiera hecho algún solo. Sí, la verdad es que es una lástima. No sabemos, yo no he podido saber por qué Woody Herman no acudió a la gira. Es curioso porque luego, posteriormente, tuvimos la suerte de ver a Sinatra de nuevo emparejado con Count Basie en el año Ujú, 75 y con Ella Fitzgerald en algunos conciertos y con Sarah Vaughan en otros conciertos. ujú, Eh, Conciertos que inexplicablemente no han sido nunca publicados de manera oficial. Hay por ahí alguna grabación no oficial, desconozco si hay grabaciones en buena calidad de sonido, o sea, como para poder hacer un lanzamiento, ya están tardando en hacerlo porque, madre mía, y hubiera sido fantástico, o sea, hubiera sido un evento verdaderamente histórico tener reunidos a esas dos figuras, a Woody Herman, que fue la persona que además, es que es la concatenación de la que hablabas antes. Este concierto se hizo casi 31 años exactos después de los famosos disturbios del Día de Colón, ujú. cuando decenas de miles de fans se arremolinaron en Times Square para intentar acceder al concierto de Frank Sinatra en el Paramount y provocaron disturbios como si fuera un concierto de rock de lo más bestia. Y casi Sí, el, 31 el, años el, el después, rock desde luego no inventó nada, ¿no? Todo lo que ocurrió con no, el no, rock no, había ocurrido anteriormente, pero eso siempre yo pasa. lo siento, yo lo siento mucho por los rockeros, pero es así, efectivamente. Y casi 31 años después, Sinatra vuelve. Además, en aquellos conciertos, si no recuerdo mal, también estaba Woody Herman en el cartel y cuando presentó a Frank Sinatra y el pabellón, el recinto se convirtió en un puro grito, Woody Herman dijo, ¿qué demonios ha pasado? ¿Qué demonios ha sido eso? No, no estoy seguro de si era Woody Herman o si era Benny Goodman. Es ¿No? posible que fuese Benny Goodman, ¿no? Benny Goodman, sí, Pero perdón, bueno, Woody perdón. Herman estaba activo en esos momentos y era una de las Sí, grandes sí, sí, bandas perdón. del momento, en el sentido de que además era una banda muy bluesera, porque se presentaba Mm. como The Band That Plays the Blues, la banda que toca el blues, porque es que además Woody Herman también cantaba. Pero bueno, Sí, podríamos hacer un programa entero hablando de Woody Herman, porque a mí me encanta cómo toca, cómo canta y también cómo escribe, porque tiene una autobiografía muy interesante, demasiado breve, pero muy interesante también. ujú, Ladies a Trump, de todos modos, ya nos indica cómo va a ser el disco porque tiene una energía impresionante. Sinatra tiene el dominio que tú decías antes, sabe lo que está haciendo, lo hace bien y utiliza una de esas canciones que, aunque no se compusieron necesariamente para él solamente, ¿no? O sea, ujú, es algo que no se hizo la canción para que la cantase Sinatra necesariamente, ¿no? ujú. Se hizo para un musical de Broadway, pero va Sinatra y la convierte en una de las canciones para siempre asociadas con él, como I've Got You Under My Skin, que cuando alguien canta Ladies a Tramp, tiene que cantarla de manera diferente a como lo hace Sinatra, porque si no se le compara con Sinatra. Eso es. La había hecho en una versión muy distinta para la película Paul Joe en 1957, un arreglo jazzístico que le cantaba de manera encantadora a Rita Hayworth, y aquí la transformó. El arreglo es de Billy Byers y la transformó completamente en algo distinto, de ser una canción eh, muy sensual y al mismo tiempo muy crítica con esa señora que es una vagabunda. ¿Cuál es la traducción exacta de Trump? Hombre, creo que ahí no es tanto vagabundo como, digamos, una chica de la calle, ¿no? Así, una chica que tiene, por así decirlo, experiencia en el De mundo, moral ¿no? distraída. Sí, exacto. No se refiere a un Pues vagabundo de esos que puede haber por las calles de Nueva York, ¿no? claro, o sea, si comparamos la versión original del 57, que la canta con esa elegancia y con ese desdén,
Aquí es algo mucho más agresivo, más de la era del rock. That's why the lady is a tramp. O sea, aquí es una tramp de verdad. Que en otros momentos cambia Trump por Champ, o bueno, pues juega con la letra mucho de esa canción y eso me gusta mucho, cómo lo hace. Sí. Después Es una manera. tenemos otro tema que yo creo que va muy bien junto con Ladies of Trump, ¿no? Que es I Get a Kick Out of You y que también tiene una cierta transformación en esta versión. Sinatra se marca un bailecito, por lo que parece, y la gente Sí. sonríe o se ríe y él dice algo así como, ¿de quién piensan que aprendió a bailar Gene Kelly? De mí. Sí, sí. Sabemos que fue al revés, evidentemente, pero Sí, pues. él bromea con eso, ¿no? Que también, bueno, pues tiene su gracia porque los chistes de Sinatra, en principio, no son grandes chistes, pero tienen sentido en el contexto. Creo que tiene un timing Sí, Sinatra en ese sentido, ¿no? Muy bueno, sí. porque sabe dónde dejar caer el chiste en el momento adecuado. Ese chiste en cualquier otro lugar quizá no tendría gracia, pero ahí sí. Es lo que tiene Sinatra. O sea, Sinatra es esa típica persona a la que conoces que tiene tanto carisma que cualquier cosa que diga te vas a reír o simplemente te va a caer bien. Todos conocemos a gente así, que diga lo que diga, lo dice con la retranca, la famosa retranca, ¿no? Dices, claro, tiene gracia. Cualquier otro lo dice efectivamente, esos chistes también pasados de moda, que ahora serían absolutamente irreproducibles, los monólogos en los que habla de los judíos, en los que habla de los negros, en los que habla De de los las mujeres, italianos. de los italianos, o por supuesto, absolutamente condenables, pero como tantas cosas están pasando ahora y que tú sabes que hemos hablado de ese tema en otros contextos, hay que ponerlo en su contexto, no hay que rasgarse las vestiduras. Eran tiempos que por suerte han quedado atrás. Claro. Ya no se habla con esa falta de respeto acerca de nadie. Y eso hay que verlo, pues como que era otra época que por suerte está pasada, pero ya hasta te ríes, porque Claro, el propio Sammy Davis se reía de las cosas que decían de él. el problema es hacer esos chistes ahora, en el 2022. No, no, Pero en los eso años no se puede. 70, en los 60, en los 50, en los 40, ya no digamos en el siglo XIX, pues Sí. está claro que las cosas son como eran. Cuando Sammy Davis Jr. cantaba She's Funny That Way y empezaba Sí, sí. diciendo I'm not much to look at, no soy nada guapo, Sinatra desde un lado del escenario decía, puedes decirlo otra vez. Eh, ese tipo de bromas que en el contexto tienen sentido, pero que fuera del Sí, contexto no lo tienen. Pero aquí I Get a Kick realmente sí que da un buen golpe Sinatra sí. con esta canción. Claro, de nuevo la convierte en otra cosa. Aquí tenemos una mezcla entre el enfoque que dio a Sinatra en su primera versión en Capitol Records en el 53, 54 para su primer álbum, que era una versión mucho más ligera, más elegante, más del estilo clásico de Cole Porter, de música de alta sociedad, con Songs la for Young versión Lovers, ¿no? El Songs for Young Lovers. Song for Young Lovers, eso es. Con la versión que se hizo en el año 62 para el disco Swinging Brass. O sea, se mezclan un poco esos dos espíritus y se le añade esa actitud un poco ya de más gamberra, más de, pues eso, más rock, ¿por qué no decirlo? Del Sinatra de los 70, que eso se vería mucho en muchos conciertos del 74, en el 75. Hay varios conciertos del 75 que Sinatra está muy punky, está muy, muy, muy Sí, punky. la arrogancia típica de Sinatra tiene Sí. todavía más enteros ahí, ¿no? Sí, entonces es una versión fantástica. De nuevo, la convierte en otra cosa. Aquí hay más que sensualidad, aquí hay sexualidad incluso. Sí. O sea, y la gente lo percibe. La gente lo percibe en cada giro y responde con vítores, con aplausos. Y la orquesta está espectacular. Sí, Espectacular. es que la orquesta está bien de principio a fin, da igual el tema que sea. Es una verdadera maravilla lo que tiene Sinatra. Y Sinatra era un cantante que, pues de alguna manera, canalizaba la potencia de la orquesta. Si la orquesta era buena, él cantaba bien. Si la orquesta Sí, no era tan buena, no era capaz de cantar tan bien, porque necesitaba ese swing, necesitaba ese apoyo musical, ¿no? Y aquí lo tiene, evidentemente, porque los músicos que están ahí son la creme de la creme, como se suele decir. Y Sinatra pues puede pasar de dos temas potentes y fuertes a un tema un poco más dramático, a veces contenido, pero con un final impresionante en dramatismo, que es este Let Me Try Again, que es otra canción francófona, como ujú, My Way, ¿no? También adaptada al inglés por Paul Anka, en este caso se llama Donne-moi le temps,
Dame el tiempo, ¿no? Dame la oportunidad o algo así, ¿no? Creo Ujú. que ese es el título en francés. Le- Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps, Yo no sé francés. exacto. Dame, No sé sí, francés. déjame el tiempo, dame la Eso es. ocasión, ¿no? Quizá. Pero bueno, se cambia realmente en la traducción, porque esto pasa con My Way también. My Way no es en francés lo que después Polanca hizo en la versión inglesa. No tiene absolutamente Ujú. nada que ver Nada, el tema en nada que ver. francés original con la traducción y adaptación, más bien, de Polanca. Aquí pasa algo semejante, aunque no tanto. Esta es una canción de desamor, pero con la esperanza de poder volver. Déjame intentarlo de nuevo. Eso es. Y pues desde luego yo creo que Sinatra empieza de una manera muy tranquila, como intentando convencer y después poco a poco pues va sintiéndose más a gusto, por así decirlo, como que está a punto de conseguir lo que quiere y ya en la parte final pues nos sorprende con lo que se suele decir un bravura ending, ¿no? O sea, un final en Sí. el que Sinatra está totalmente ya desmelenado. Bueno, desmelenado no puedo decir porque el Sí. peluquín sí que lo llevaba, pero, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, 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 una maravillosa canción de amor dirigida tanto a esa hipotética amante del tema como a su público. Es un tema que aparece en el disco All Blue Eyes Is Back, es el disco, quizá una de las interpretaciones más conocidas de All Blue Eyes Is Back. Eh, un nuevo éxito, aunque no tanto comercial, porque no alcanzó las cimas comerciales de My Way, pero es un nuevo éxito de la dupla Polanca-Frank Sinatra. Yo creo que es un tema muy, muy adecuado para Sinatra, es muy adecuado para el espíritu del disco All Blue Eyes Is Back y como hemos hablado, quizá en estas versiones, en las diferentes versiones que escuchamos en los conciertos grabados en el 74, Sinatra la canta con muchas ganas, realmente es una declaración hacia su público, le está diciendo que le acojan de nuevo, que le dejen intentarlo otra vez, intentar volver a recuperar esos buenos tiempos de los años 60, 50 y ya lo creo que lo consiguió, que su público le siguiera y él dar todo lo de sí. Y desde luego lo consigue y vuelve además a los 50 y 40 con la siguiente canción, que es El otoño en Nueva York. Para mí, claro, Sinatra tendría que haber hecho un disco. Claro, esta es la cuestión. Todos aquellos a quienes nos gusta Sinatra, pensamos en que si hubiésemos sido amigos de Sinatra, le habríamos sugerido que grabase tal o cual cosa. Entonces Sinatra, en lugar de las docenas de discos que tendría, pues tendría millares de discos, porque yo le habría dicho, graba esto, graba lo otro, graba con este, graba con aquel. Parece ser que Tito Puente decía que habían hablado de hacer un disco de música latina juntos, bueno, ese tipo de cosas que serían una maravilla, pero que nunca ocurrieron. Sinatra tendría que haber grabado un disco específicamente sobre la ciudad de Nueva York, con Sí, canciones sobre la ciudad de Nueva York, y una de ellas, desde luego, sería Autumn in New York. sí, es curioso, ¿verdad? Que siendo el cantante neoyorquino por antonomasia, disputándose quizá el título con Tony Bennett. Ya tenemos que hablar de Tony Bennett, porque Tony Bennett es neoyorquino, neoyorquino Sí, a sí, tope. sí, sí. Y últimamente tú sabes que yo quería hacer un especial sobre Tony Bennett y lo que pasa es que la discografía es inabarcable y estoy escuchando a tope todos mis discos de Tony Bennett pero me cuesta poder abarcar a una persona que lleva tantos años de carrera y que significa tantas cosas y que es tan desconocido. Para el público, en Estados Unidos yo sé que es una institución, pero aquí en España Tony Bennett es conocido por muy poca gente que le conoce sobre todo porque ha cantado con Lady Gaga y no al Ujú, revés. ujú. Claro, claro. Bueno, eso es algo Eh, que Tony Bennett supo hacer siempre, que fue reinventarse eso es. y reinventar su carrera también. Eso. Y es curioso que efectivamente Sinatra no hiciera un disco dedicado a Nueva York, que lo podría haber hecho de la misma forma que hizo el Trilogy, perfectamente podría haber hecho un doble, un triple disco dedicado a Nueva York, con canciones como estas y a mí me hubiera encantado escucharle hacer New York State of Mind. A lo mejor es muy Eh, típico, pero me hubiera esa, encantado. desde luego, tendría que estar ahí, ¿no? Eh, Esa tendría que estar. Billy Joel. Pero es que hay muchas canciones sobre Nueva York. De hecho, Sí, el tema de New York, New York, todavía no lo había grabado aquí. Sería un tema que eso es. funcionaría perfectamente en este disco, pero claro, sería anacrónico, claro, porque no lo había Eso es. grabado todavía, hasta unos cuantos años después. Pero una cosa que me gusta de Autumn in New York en esta versión del disco, que es diferente a la versión del programa de televisión,
Sí. Es como Sinatra es capaz de cantar esta canción. Hay 20.000 personas en el Madison Square Garden y no se escucha a una sola persona decir o gritar absolutamente nada. Porque cuando Sinatra canta una balada, lo que hay que hacer es callarse, atender, escuchar y beberlo todo de la manera en que Sinatra lo presenta. Eso siempre me ha sorprendido desde la primera vez que escuché el disco. Sabía que había 20.000 personas ahí, pero es que no lo parece, porque Sinatra No, es la única persona que tiene que estar ahí y lo consigue. O sea, es capaz de cantar estas baladas tan bien que pues no nos podemos mover mientras lo está haciendo. no, te genera un silencio interior. O sea, yo hay canciones de Sinatra que yo cuando las escucho, esta es una de ellas, se te calla todo por dentro. Sí, A sí. mí me pasa que es cuando una amiga me dice que es el efecto cocoon. O sea, yo de pronto me meto en la canción, ya no hay nada más, ni dentro ni fuera, solo estoy en la canción hasta que Como una termina. crisálida ahí, estás como en una Sí, crisálida. sí, y termina la canción y dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Y has escuchado esa Sí. canción 30 millones de veces y Me, dices, me- me pasa que estoy cocinando a veces sí, y escuchando un disco de Sinatra y aparece cierta canción y paro de cocinar. paras de cocinar. Y tengo que bajar el fuego al cero porque si no, se quema lo que estoy haciendo. No lo estoy exagerando, es así. Hay ciertas No, no, canciones, sobre todo de la era de Columbia, en las que me wow, pasa eso. wow, es que efectivamente la pureza de esa voz es que te desarma, te desarma completamente. De verdad, yo no sé por qué no hay más gente que conoce al Sinatra de Colombia, que es seminal, es imprescindible. De verdad, Bueno, hacedlo, hemos hablado por ya de favor. él, con lo cual, bueno, pues esperemos que ese vídeo ayude a Sí, abrir la mente de otras personas al Sinatra de Colombia, que es muy, muy interesante. eso es. Irby Green, el trombonista, es la estrella del siguiente tema, que es I've Got You Under My Skin, uno de los clásicos de Sinatra también. Cuando alguien canta esta canción, ya sea Mel Tormé, ya sea Diana Krall, tienen que cambiarlo, tienen que hacerlo de otra manera porque Sinatra le puso el sello a esa canción y si uno la canta como Sinatra, ya pues todo el mundo sabe que está intentando cantarla como Sinatra. Hay que cantarla de manera diferente, como lo hace Mel Tormé, como lo hace Diana Krall. Aquí Eso es. Sinatra reinventa la canción otra vez, pero sin cambiarla demasiado, curiosamente. Eso es, de nuevo, le quita la elegancia, no, no se la quita, quiero decir, la versión de 1956, grabada en plena era del rock y convirtiéndola en un tema tan identificativo de la época como cualquier rock, es una canción llena de elegancia, tiene un crescendo inspirado, como todos sabéis, en el bolero de Ravel, el arreglo de Nelson Riddle se inspiró en el bolero de Ravel. La interpretación de Sinatra es muy elegante, bastante contenida. Aquí Sinatra, de nuevo, le da un toque un poco más sucio, más lúbrico a la canción, incluso se permite bromear metiendo, bueno, el comentario famoso cuando hay, en un momento dado una chica del público grita, una señorita del público grita, le pregunta, ¿dónde te duele, nena? Y la gente enloquece, o sea, es que ese se lo permite y también mete una imitación de George Barnes haciendo The Old Black Magic con el purito, efectivamente la convierte en otra cosa. O sea, I've Got You Under My Skin en los años en los que Sinatra la cantaba en concierto, se convertía en otra cosa. Era una canción show en la que él daba rienda suelta a sus cualidades más actorales y se divertía y el público le encantaba, el público le daba igual, quería escuchar la canción y él siempre, siempre le daba ese toque diferente y quizá aquí en estas versiones en las que incluso hace un reprise, repite la parte final, si no recuerdo mal, aquí repite la parte final, ¿verdad? Porque él disfruta y sabe que el público está disfrutando y lo retoma y es una verdadera gozada. Lo solía hacer mucho eso en los conciertos con esta canción en particular. Hacer Sí, como una coda final. Alguna vez volvía más de una vez. Creo haber escuchado alguna grabación en la que lo hacía más de una vez. Pero bueno, es uno de los puntos álgidos de este concierto, esta versión de I've Got You Under My Skin, que a mí se me parece más a la del Sinatra Sinatra que a la sí, original del Songs for Swinging Lovers de Nelson Riddle. Pero bueno, no es tampoco una copia de la versión de Reprise. Es una cosa diferente, como tú dices, es un Sinatra mucho más agresivo eso que en las versiones de estudio. Y creo que esto pasa también con Bad Bad Leroy Brown,
que Wow. es una de las canciones de un músico muy poco conocido hoy en día, como es Jim Croce. Con mi amigo Xavier Estevez grabé hace tiempo un podcast sobre el propio Jim Croce, pero es que Sinatra canta esta canción tan bien que para mí oscurece la versión original de Jim Croce, que también es muy buena, y oscurece la versión de estudio que el propio Sinatra grabó. Aquí estoy de acuerdo con Donald Clark en que esta versión es mejor en directo que la versión en estudio, que es más contenida y menos gamberra, por así decirlo. Totalmente. Además, vemos en el vídeo no tiene desperdicio porque hay una mujer que se pone a bailar. En aquel tiempo las medidas de seguridad eran distintas. A lo mejor ahora ya no se permitiría que una mujer se pusiera a bailar en medio de la pista y además que el público es el único momento en el cual el público deja de mirar a Sinatra para mirar a la mujer. Y a Sinatra, lejos de molestarle, parece disfrutarlo, está encantado y, y alimenta esa versión que efectivamente, además, yo he escuchado a muchos escritores eh, criticar eh, negativamente este tema y a mí me parece que Bad Bad Little Brown es un tema muy Sinatra, por la temática, es un tema muy, muy Sinatra. Es un Partido tema que yo creo que Jim Croce no compuso para Sinatra, pero como si lo hubiese compuesto para Sinatra. totalmente, totalmente. O sea, el matón de barrio que lleva un revólver encima, que lleva un coche gigante, que lleva los anillos, o sea, es una especie de precuela, o no es una precuela porque es posterior, de Mac the Knife, o sea, Sí, sí. Mac the Knife y Little Brown seguramente podrían vivir en el mismo barrio. Además, Leroy Brown es tan malo que es bad, bad, ¿no? No solo very Sí. bad, sino bad, bad. Y después también dice en la letra que es peor que el perro de una chatarrería. O sea, eh, creo Buenísimo. que sí, meaner than a junkyard dog. O sea, es el tipo Y más, de personaje más con el malo que que el viejo King Kong. desgraciadamente, sí, peor que King Kong todavía, que tampoco era tan malo King Kong después de todo, tenía su corazoncito, ¿no? Pero Leroy Brown no. Leroy Brown no lo tenía. Es el típico personaje con el que se asocia desgraciadamente a Frank Sinatra por toda esa leyenda de la mafia, ¿no? Pero Sinatra Sí, aquí la canta de maravilla y yo no he escuchado mejor versión que esta, la verdad. completamente de acuerdo. La siguiente es una de mis favoritas. Tengo que reconocer que a mí esto de las saloon songs me parece de lo mejor que se ha producido en música en los Estados Unidos en el siglo XX. Esta idea de una canción autorreferencial en un bar sobre problemas amorosos que se pueden hacer extensivos a otras cosas, en la que solamente es necesario el piano de Bill Miller, yo creo que eso es insuperable. Y yo creo que Sinatra tiene razón cuando dice que él y Tony Bennett y el borracho de Dean Martin, como dice Drunky Dean, Drunky Dean. son pocos, son los tres o los pocos, los últimos cantantes de saloon songs que existen en esos momentos, ¿no? Es un estilo musical cercano al cabaret, relacionado con el cabaret, que igual que el cabaret se estaba perdiendo. Y Sinatra y Tony Bennett y también Dean Martin lo mantienen. Y claro, aquí hay que hablar de Matt Dennis también, porque Matt Dennis es el compositor de esta canción, compuso varias canciones para Sinatra, entre ellas Everything Happens to Me, y es un pianista excelente cuyos discos se han reeditado en CD y los recomiendo también. Pero ¿cómo valoras tú este Angel Eyes? Porque es más que una canción para mí, Angel Eyes. Frank Sinatra utilizaba las saloon songs en concierto para llevar al escenario su faceta de actor. Ujú. Esa faceta de actor que llevar quizás llevar sobre todo el personaje de Paul Joy o incluso el personaje que interpretaba en The Joker is Wild. Eh, Me encanta esa película, por cierto. Por cierto, Muy es poco muy buena conocida. película, más allá de la canción All the Way. Eso es. Y llevar su propio personaje. Efectivamente, ahí se crea una especie de unión magistral entre el Sinatra persona y el Sinatra artista. Sinatra está contando, o sea, condensa todo lo que es Sinatra, el músico, el actor y también el amante dolido, el amante abandonado, el hombre atormentado por su fracaso amoroso. Eso es una cosa que además
nos cuenta muy bien, nos ha contado muy bien recientemente el libro In the Wee Small Hours de Tony Pedisano. Ahí vemos que Sinatra nunca llegó a superar sus fracasos amorosos, ninguno de ellos. O sea, se quedaron como cicatrices en su corazón para su desgracia y para nuestra suerte, porque su dolor hizo que interpretaciones como Angel Eyes, que están completamente sumergidas en, en la hiel de esa experiencia arrasadora que fue su relación con Ava Gardner, eh, y consigue de nuevo, con esa confesión tan sincera, con esa confesión tan desnuda, simplemente con el piano de Bill Miller, que 20.000 personas queden absolutamente calladas, escuchando, viéndole fumar un cigarrillo, viéndole expulsar esas volutas de humo y expulsar su dolor y su alma también en ese humo que desaparece y que se eleva, y desaparecer después cuando esas luces se apagan y él pide disculpas mientras desaparece. Imaginamos que para irse a buscar a quién es ahora el número uno en el corazón de su amada. Siempre me ha gustado mucho. Esa es una de esas canciones pictóricas que tú te imaginas qué pasa después. Eh, ¿A dónde se va? ¿Va a buscar a quién es el número uno en el corazón de su amada? Quién sabe si para ajustarle las cuentas Es que o son unas para... breves viñetas, ¿no? Que se Es presentan maravilloso. y que Y en lo que no se dice, eso es. uno comprende más en lo que no se dice que en lo que sí se dice. Y eso es muy difícil al escribir una canción, pero Matt Dennis lo consigue en esa canción. Sí, porque esa canción, es una de esas canciones, a mí me gusta llamarlas pictóricas. O Ujú, sea, porque inmediatamente tú la escuchas y estás viendo. Estás viendo el durante, pero también el antes. ¿De dónde viene ese hombre que llega al bar y le dice a todo el mundo que está allí, a las pocas personas que estén allí o a las muchas, bebed que invito yo? Y te imaginas a las personas mirándole y diciendo, ¿de dónde viene? Igual que el One for My Baby, que no hay nadie en el local. Es que es maravilloso porque claro, cada, claro. cada, cada Saloon Song te pone en un lugar distinto, pero te pone siempre en ese lugar. Es el Y mismo cómo lugar, pero distinto al mismo tiempo. eso es, porque tienes el When Your Lover Has Gone, Ujú. Empty Tables. Tenemos que hablar de las Saloon Songs algún día. Drinking Again. Sí, Drinking Again. y hay una cosa sobre las Saloon Songs. No quiero hacerme demasiado largo en esto porque creo que sí que hay que grabar un programa especial sobre Saloon Songs de Sí, Sinatra y de otros, pero sobre todo de sí, Sinatra. Eh, no me parece, estoy pensándolo ahora, pero no me parece una coincidencia que de las pocas canciones a las que Sinatra contribuyó algo, las dos puedan considerarse Saloon Songs. Una de ellas es I'm a Fool to Watch, que yo podría sí, considerar una Saloon Song con el arreglo adecuado. Y la otra es This Love of Mine, que también podría considerarse una saloon song con sí. un arreglo adecuado. No es casualidad que Sinatra haya contribuido letra, aunque solamente haya puesto un punto y coma aquí o allá, pero no es casualidad, me parece a mí eso. No, porque ahí están tanto en This Love of Mine, quizá más I'm a Fool to Want You, que todos sabemos que está escrita con la sangre de su sufrimiento por Ava Gardner. Y This Love of Mine, quizá, que es anterior, es del año 1942-43, más el hecho de que Sinatra ya estaba muy metido en su personaje de cantante romántico, Uh -huh. empieza quizá a tener sus pequeñas historias de corazón roto, pero obviamente no tan fuertes o tan intensas como las que vendrían después, pero sí, o sea, This Love of Mine, eh, incluso en algunas grabaciones que existen de los años 70 en directo, que las hace Uh -huh. con un pequeño combo de jazz o incluso con piano, son saloon songs en toda regla. Porque además, de nuevo, habría que considerar si las saloon songs tienen que ser con el objeto de su amor enfrente o no, por lo cual habría que ver si las saloon songs tienen que ser canciones en las cuales la amada no está presente, por Yo lo creo cual que no sabríamos si... claro, claro, eso es una buena pregunta. Las saloon songs, hay que dejarlo para un especial sobre esto, pero yo creo que las saloon songs dependen de la interpretación, a veces incluso más que de la propia canción, porque tú puedes tener una versión de Just One of Those Things que sea una saloon song, puedes tener una Sí, interpretación, pues no sé, de I Got Along Without You Very Well, que sea una saloon song, a pesar de que Howie Carmichael no la compuso realmente como una saloon song, ¿no? Creo que es una unión de lo que es la letra, la música y la intención también del cantante que la quiere recrear de esa manera. Por eso creo que es un estilo, un subestilo muy, muy rico para hablar sobre él, ¿no?
Sí, y es una pena porque realmente es un arte que se ha perdido. O sea, es un tipo de canción que ya no se escribe, porque no es lo mismo una saloon song que una balada de amor o de desamor, no es lo mismo, lo Claro, sabemos. pero es Se que tiene que unir eso. cuando se escriben esas canciones, es un momento en el que el jazz todavía tiene repercusión. Y cuando el Ujú, jazz ya no tiene esa repercusión, ya esas canciones están fuera de lugar, es lo que a mí me parece. claro, Siempre he pensado eso, ¿no? A lo mejor me equivoco, a lo mejor hay un musicólogo que me dice, pues no, eso no es así. Pero es como yo lo veo desde el punto de vista de alguien que no tiene una formación musical muy fuerte, pero sí que ha escuchado muchas canciones de este estilo y a mí me da la sensación de que van de la mano con un pequeño club de jazz, con un pequeño combo de sin jazz, duda. con el jazz en general, con lo que es Eso es. el imaginario del jazz. Claro, esto es igual que a lo mejor tú no estás de acuerdo y también podría darnos para un programa, es los cantantes que intentan o intentamos, porque yo me incluyo entre ellos, recrear ese sonido, no tiene mucho sentido. O sea, yo soy consciente cuando yo me subo al escenario a cantar las canciones de Frank, soy consciente de estar contribuyendo a un sinsentido, porque esa música realmente donde tiene sentido es con aquellos artistas y en Mm. aquella época. Sí, sí. Los demás lo podemos hacer por mera admiración y por el puro placer de sumergirnos en esas canciones, pero no, es cierto que no tiene sentido que lo hagamos, no vamos a aportar nada más que nuestra pleitesía hacia esos artistas, esos músicos, esos generadores, poco más. Pero en los tiempos que corren eso tampoco es poco, la verdad, tengo que decirlo. A Bueno, mí Angel Eyes es una canción, Manuel, bueno, como todas las saloon songs, cuando está ese cigarro y el humo y tal y cual, y todo este dramatismo contenido, es cuando más me recuerda a Sinatra a Jacques Brel o Jacques Brel a Sinatra, es cuando los uno más, ¿no? Porque Brel también era un hombre muy dramático que traía el teatro a sus interpretaciones en directo y no es lo mismo escuchar a Brel en el estudio que escuchar a Brel en directo, de la misma manera que no siempre es lo mismo escuchar a Sinatra en el estudio que en directo. Las saloon songs de Sinatra ganan mucho en directo y no tanto en estudio, a pesar de que también están bien las grabaciones de sí, estudio. completamente de acuerdo. Eran verdaderas experiencias que Sinatra nunca quería dejar atrás, al igual que, bueno, pues que las grandes canciones, las big songs vendrá dentro hablaremos dentro de un rato de House I Live In, esas grandes canciones Ujú. que también forman parte de su espectáculo. Lo tenía todo muy medido, tenía que haber un espacio para los grandes éxitos, para los temas un poco más nuevos, para la saloon song y para Ujú. los grandes temas de concierto. Pero antes de ese Es, gran tema, tenemos otro que también a mí me parece mejor en la versión en directo que en la versión de estudio, que es ese Eres el sol de mi vida, You Are the Sunshine of My Life, que es una de las grandes canciones de Stevie Wonder, que yo conozco más a través de Sinatra, tengo que reconocerlo, que del propio Stevie Wonder. Pero es que aquí Sinatra lo que hace es mejorar todavía más la versión de estudio y además está emocionado Sinatra, está en un momento en el que está muy enchufado cuando canta esta canción y hasta al final empieza a gritar Light my fire, light my fire, light my fire, ¿no? Que realmente es una canción de los Doors, sí, pero que tiene sentido por la letra de la propia canción. You Are the Sunshine of My Life, pero esto te da una idea de lo bien que se lo estaba pasando Sinatra cantando este tema con esa banda en ese lugar. de nuevo es un momento de magia, o sea, de estos momentos que no esperan, los más puristas podrían no esperar mucho de ella, de este tema, que es un tema pop, que parece ser que Sinatra no podía hacer pop porque era algo menor o menos meritorio. Y efectivamente, estamos llegando a la parte final del concierto. Sinatra está con las pilas totalmente cargadas por el amor que le está demostrando su público. Él ve que está bien, que está otra vez en el negocio. Él siente que está ante un nuevo comienzo, está enamorado porque él ya está relacionado con Barbara, está muy emocionado, está muy ilusionado porque él no quería estar solo y aunque el amor que sintió por Barbara no se puede comparar con los anteriores, seguro que estaba enamorado, que era feliz y yo creo que es una unión de todos esos amores, el amor que él tiene por el público, el que el público lo demuestra, el amor que tiene por su propio arte y por cómo ve que fluye de esa forma y el amor que él siente por su nueva mujer, que se casará con ella en un par de años, también por su familia, porque si no era ya abuelo, estaba a punto de ser abuelo, me parece que sí había sido abuelo ya, está lleno de amor, o sea, Sinatra Uh está lleno de amor y está muy gamberro, está muy rockero, por más que él
seguro que nadie, o sea, no se lo podríamos decir, no le podríamos decir a Sinatra, Sinatra, esta noche, Frank, esta noche has rockeado, pero bien duro, pero es que Si se lo lo dices, a pateó lo mejor no te públicamente. habla más el resto No, de no, no, su no, vida. pero, o sea, fue un bad kicker, totalmente. Desde luego, lo que sí hace Sinatra muy bien es encontrar el swing en todo tipo de canciones, ¿no? Y lo hace en este caso también, y lo hace de maravilla. A mí es que me gusta mucho esta versión Sí. de You Are the Sunshine of My Life, y yo creo que, supongo que la habrá escuchado Stevie Wonder, estaría muy satisfecho de que Sinatra hiciese una versión como esta, y además de que eso estuviese pasando también con una canción compuesta por un gran compositor, por cierto, que es Stevie Sí, Wonder. Y bendito sea. claro, llegamos a un momento importante, porque esta canción, Manuel, tú sabes que a mí las canciones patrióticas no me gustan demasiado. Canciones Ujú, patrióticas de cualquier país. No es un tema que a mí me emocione, sé que a mucha gente sí, sobre todo en los Estados Unidos, ujú. pero a mí no. Las canciones patrióticas nunca me han emocionado demasiado. Ni el himno de los Estados Unidos, ni God Bless America, ni nada de estas cuestiones, a pesar de que God Bless America es una gran canción de Irving Berlin. Eh, Sí, pero esta canción sí, esta canción específicamente me gusta, porque no es solamente una canción patriótica, es una canción sobre los derechos civiles, sobre los derechos humanos, sobre la comprensión necesaria entre diversos pueblos en un país multicultural como son los Estados Unidos. Y es una canción por la que Sinatra, por cierto, había ganado un Oscar honorífico en los años 40. Y aquí Sinatra además utiliza esta canción como una manera de volver al pasado, de recordar cómo él llegó a, a, a Nueva York por primera vez, cruzando el río Hudson. Y bueno, todo eso, la verdad, a mí me emociona mucho cuando escucho esta canción, a pesar de que ya te digo, no es la cuestión patriótica lo que prima para mí aquí, sino la cuestión personal de Sinatra y la cuestión sentimental también, ¿no? Y dice una cosa muy importante que yo creo que cada vez se dice menos. Dice que le encanta ser ciudadano de este gran imperfecto país, perfecto. y después añade una cosa muy importante: si fuese perfecto no podríamos pasárnoslo bien arreglándolo. Es una broma, Vale. pero tal y como están las cosas en el 2022 desde un punto de vista político, creo que hay que pensar en esto un poco más. Creo que Sinatra está yendo a algo un poco más profundo de lo que, de lo que pueda parecer, teniendo en cuenta que ya sabemos que Sinatra empezó siendo demócrata y fue convirtiéndose en una persona más conservadora y que se acerca más al Partido Republicano, que todo hay que decirlo, no era el mismo Partido Republicano en los años 70 y 80 de lo que es ahora. Pero esa es otra cuestión en la que no vamos a entrar porque Espinosa. estamos hablando de música. Estamos hablando de música. Sí. ¿Qué te parece de House I Live en esta versión o la canción en general? Estoy de acuerdo contigo. Mira, el tema de la canción patriótica, la patria, el país donde uno nace es absolutamente azaroso. O sea, yo considero también que, bueno, yo soy español y tú lo eres, pues porque sí, pero podríamos haber sido perfectamente franceses o marroquíes. Sí, Entonces, es más interesante sentirse orgulloso de quién eres, de la gente que te rodea, de la familia que ha conseguido crecer a tu alrededor, de tus amigos, del trabajo que has realizado, de tu comunidad. Y yo creo que esta canción habla de eso. A pesar de que es una canción que obviamente es patriótica, porque habla de los valores americanos, habla más de la gente. Entonces, sí. por eso a mí también me gusta más, porque no tiene, es imposible eh, mancharla con connotaciones políticas, porque yo creo que no las tiene. O Habla de las, o la las gente. tiene, pero es una canción también hija de su momento, ¿no? Porque es la época de la Segunda Guerra Mundial, se está luchando contra un mal reconocido, que es el nazismo y el totalitarismo y tal y cual. Y entonces, pues sí que tiene, creo que tiene contenido político, pero es un contenido político con el que es fácil reconocerse e O, identificarse, no, ¿no? o ideológico, más que político, Sí, ideológico. ideológico, sí, más bien. Yo creo que cualquier persona de cualquier ideología podría identificarse con esta canción. Yo creo que es la grandeza que tiene. Sí, O sea, no hace falta que te sientas americano, no hace falta que seas republicano o demócrata, de izquierdas o de derechas, porque al fin y al cabo, efectivamente, no vamos a hablar de política, pero eso no son más que etiquetas que dividen a la gente. Aquí, en esta canción, efectivamente, Sinatra se está dirigiendo al ciudadano americano, al que
cada cual en su puesto. Él como cantante que empezó desde lo más bajo, pero ha conseguido un puesto de privilegio, pero también se dirige a la persona que limpia, a la persona que tiene un pequeño bar, Se a la dirige al persona que... trabajador realmente, Eso porque, es. porque además el compositor de la canción tenía un pasado comunista, por así decirlo, o digamos Ujú, socialista, que en los Estados sí. Unidos parece que es lo mismo, a pesar de que evidentemente no lo sea. Pero ya digo que no Ujú. vamos a hablar de política. No, claro, claro. Lo importante yo creo que es eso. Mientras que otras canciones pueden dirigirse más al concepto más puro o más tradicional de patria, de las montañas, de los ríos, de la bandera. Aquí no, aquí estamos hablando de la gente. Esa Ujú. canción perfectamente podría a- aplicarse a cualquier país del mundo. Y insisto, yo creo que es una canción que nadie, salvo que sea una persona excesivamente política y que yo me he encontrado personas que ven político, todo lo ven político, porque todo es la polis, entonces todo es político. Con lo cual nada es Esta canción, político. ¿eh? Con lo cual nada es político, porque si todo es político, Eso nada es es, político. eso Claro. es. Entonces, para mí esta canción es una canción dedicada al pueblo. Mm. Y aquí no, o sea, quien quiera ver connotaciones ideológicas, yo creo que el tiro está errado. Aquí efectivamente se dirige al trabajador, a la gente que hace un país, porque el país lo hacen las personas, no lo hacen ni las banderas ni los políticos, lo hacen las personas, y, y se dirige ahí. La interpretación es absolutamente emocionante. Frank Sinatra seguiría haciendo The House I Live In en los años sucesivos, cada vez de una forma incluso más dramática, y seguiría consiguiendo interpretaciones absolutamente escalofriantes. A mí es uno de mis temas favoritos, tanto en sus primeras versiones como en estas últimas, Sí. en las que Sinatra vierte todo el amor que es sincero que siente por su país, vamos a respetarlo, y sobre todo por la gente. Sí, y además, bueno, a mí me gustan más las versiones primerizas, sobre todo esa que canta en ese corto en el que habla con unos niños ahí en la calle y les explica las ideas de igualdad y tal y cual, y después Eso canta es. la canción. Y aquí, por supuesto, es muy dramática. A mí me gustaría que fuese un poco menos dramática, pero entiendo por qué lo es, por el lugar en el que está, por el momento en el que está. Y sobre todo es una canción que empieza preguntando qué es América para mí y acaba respondiendo especialmente la gente, especialmente el Eso es. pueblo. Eso es América para mí y eso es realmente el pensamiento de esos inicios demócratas de un Sinatra que está metido en todavía el fragor de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no se sabía cómo iba a terminar todo eso, ¿no? Entonces, Y es que es es la una verdad. canción muy, para mí, con mucha fuerza. Es una canción, Sí, además, muy emotiva por muchas razones, que para mí ninguna de ellas es patriótica, claro. Es lo que tú decías antes, es el otro contenido eso lo que a es. mí me interesa de esta canción. Eso es. Eso es. Y yo creo Completamente que de el acuerdo. público lo aprecia eso también, más allá de las Claro. cuestiones patrióticas, yo creo que el público lo aprecia, como aprecia también My Kind of Town, a pesar de que no se refiere a Nueva York. Es curioso Eso que es. haya 20.000 personas, probablemente el 90% sean neoyorquinos que están en ese concierto y se emocionan con una canción sobre uno de los rivales de Nueva York, que es Chicago, cuando Sinatra Eso. canta de una manera impresionante My Kind of Town y empieza al final a hablar de diferentes enseñas de la ciudad de Chicago. Sí, El Wrigley Building, los Cubs de Chicago, y la gente aplaude a sí. pesar de eso, porque es una grandísima canción. Totalmente, es una verdadera burrada. También Sinatra, si nos ponemos a pedir, hubiera sido maravilloso que Sinatra hubiera hecho un disco dedicado a las diferentes ciudades de su país o a Uh los -huh, diferentes estados. Tiene muchas canciones dedicadas a diferentes sitios. uh -huh. Tiene canciones dedicadas a California, a Nueva York, por supuesto, a Chicago. Y hubiera sido fantástico que Sinatra cantara a América, a América, como también tiene el Lo American hizo en Beauty. cierto modo con un disco que se ¿Sí? llama eh, America I America Hear is You Listening, Singing, con Bing Crosby. pero claro, ahí está con Bing Crosby, está con Fred Waring y sus Pennsylvanians. Eh, no es un disco, creo que está Dean Martin también, ¿no? Pero en todo caso, es un disco que no es solo de Sinatra, con lo cual no cuenta. Pero sí que participa. Pero es Y maravilloso. Ahí Bing Crosby canta This Land Is Your Land de Uri Geller. Y además lo hace fantásticamente. Sí, Bueno, pero sí. es que Bing Crosby cantaba bien, aunque no quisiera, cantaba bien. Yo creo que incluso cuando se equivocaba cantaba bien. Totalmente. Pero bueno, Totalmente. My Es un Kind of Town caballero. es realmente una canción que funciona muy bien porque está
en lo que en el vodevil se diría next to closing, es decir, la penúltima canción, ¿no? Entonces emociona al público con My Kind of Town, a pesar de que no sea una canción sobre Nueva York. Es como si uno de Vigo se emociona con una canción sobre A Coruña, ¿no? Pero bueno, esto puede pasar, sobre todo si la canta, sobre todo si la canta Sinatra. Yo si la canta Sinatra me emociono con una canción sobre A Coruña y no pasa nada. Pasaba con New York, New York. Frank Sinatra cantaba New York en Madrid y la gente se volvía loca. O en Brasil. O sea, es la única persona que es capaz de emocionar a cualquier persona del globo cantando acerca de Nueva York, a gente que ni siquiera conoce Nueva York y no sabe. Entonces, ese es otro de los poderes, de los superpoderes de Sinatra. Y por supuesto, estamos en el 74, con lo cual el concierto no se cierra con el tema de New York, originalmente cantado por Liza Minnelli, sino que se cierra con otra canción francesa, adaptada al inglés por Paul Anka, que todo el mundo reconoce como una canción relacionada íntimamente con Frank Sinatra. No vamos a entrar en si la versión de Sinatra es la mejor o no, porque sí que lo es. Y lo Ya que está. sí, ya está, pero, ¿cómo valoras esta versión del My Way? ¿Crees que hay algo especial sobre esta versión o simplemente es una canción que Sinatra utiliza para cerrar y ya está? Bueno, yo ya sabes, hemos hablado muchísimo en el grupo de Al mal tiempo Frank Sinatra acerca de My Way. Hay mucha gente que no le gusta esta canción, que le parece que es demasiado exhibicionista y autocomplaciente. Se dice, porque el propio Sinatra contaba que esta canción no le gustaba y que la cantaba y la cantaba porque a la gente le gustaba, incluso la presentaba de manera jocosa como el himno nacional, ante el cual no había que levantarse. Yo siempre he pensado y lo defenderé, que a Sinatra en el fondo esta canción no le disgustaba y el problema que tenía con esta canción es que contaba demasiadas cosas de él y a lo mejor era algo que no le gustaba, porque estaba demasiado Me cerca. pregunto si cuando Paul Anka adaptó esta canción realmente se estaba inspirando en la vida de Sinatra o no. Yo creo que sí. Yo también lo creo, yo también lo creo. No conozco mucho de la vida de Paul Anka, él era muy joven cuando escribió esta canción. Es difícil pensar que él se sintiera así cuando escribió esta letra. Y él era muy cercano al círculo de Sinatra. Él, en cierto modo, era una especie de miembro no oficial del Rat Pack desde muy Ujú. joven. De alguna forma se cayeron bien desde el principio y Sinatra le gustaba tener cerca a Polanca. Y esta versión en particular de My Way, las versiones de... Es que, a ver, cuando a Sinatra no le gustaba una canción se notaba. Ahí tenemos Strangers in the Night. Realmente Strangers in the Night no le gustaba y la cantaba con una dejadez, un desdén evidentísimo. Pero hay muy pocas veces, yo no he escuchado jamás a Sinatra cantar mal o de manera desganada My Way en concierto, jamás. Por lo cual, ese es mi argumento para decir que Sinatra no despreciaba tanto My Way como decía. Eh, y aquí, esta versión, igual que muchas de las que se hicieron en el 74, 75, hay algunas versiones del 76 y 77 absolutamente bestiales, con unos saltos en la parte final increíbles. Eh, Aquí Sinatra yo creo que está asumiendo que es uno de sus grandes clásicos y la está adoptando como una declaración de principios en esta nueva etapa en la que él se va a dedicar a, a hacer su crónica vital en directo ante su gente. Y durante muchos años, efectivamente, con los conciertos se cierran con este tema eh, a modo pues eso, de declaración de principios. A mí me parece una versión fantástica, es una versión muy potente, muy bien cantada y una forma magnífica de terminar el concierto que, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, es mucho más que un concierto, es un documento histórico de un momento vital increíble. Y ya decimos no todo grabado en el Madison Square Garden, Eso a es, pesar eso es. de que en esta caja que aquí tengo en la mano, Uh -huh. Sí, Sinatra Nueva York, sí, sí que tenemos un concierto de octubre, 12 de octubre del 74, eso es. grabado en el Madison Square Garden. Aquí tenemos el concierto completo en la Así, secuencia que tenía que ser, efectivamente. Y aquí tenemos alguna diferencia. Tenemos un tema que no salió en el disco definitivo, que fue, tenemos el What Are You Doing the Rest of Your Life, que no apareció en el disco definitivo, tampoco apareció Sending the Clowns, tampoco apareció If,
y son 3 temas también muy interesantes, muy bien cantados, que formaban parte de lo más recientemente grabado por Sinatra y que están bien recogidos efectivamente en esta caja de New York, publicada por Reprise en el año 2009. Con lo cual, ¿qué hay que tener para documentar este main event para ir terminando nuestra conversación? Hay que tener primero el disco original del año 74 de Main Event Live, que ahí tienes. Esa es la versión audio del Eso es. concierto. Tenemos que tener también el vídeo. Tenemos que tener este vídeo en formato DVD. No ha salido en Blu-ray, creo. Creo que no, Pero yo lo tengo solamente en DVD, sí. hay que tenerlo con el concierto del día 13 de octubre de 1974, íntegro también. Y Y el que nos finalmente, comentabas. la Eso es. caja, que tú Y la una puedes cosa más. enseñar porque se verá mejor. Y ahí tenemos el Sinatra concierto del día 12, en el Eso Madison es. Square Garden completo, con todas las canciones que no aparecieron en el disco original. Y hay una cosa Entonces, más. Hay una cosa más. Eh, la gira de Main Event empezó antes. O sea, el Main Event en Nueva York fue la culminación, pero fue una gira que comenzó antes. ajá, Y existe otro testimonio grabado oficial que aparece en la caja Standing Room Only, only, exacto. que nos ofrece el concierto dado el 7 de octubre de 1974 en el Spectrum de Filadelfia. Se me ha caído el libreto al suelo. Y aquí, y aquí tenemos como temas que no tienen su equivalente en los otros discos, tenemos Old Man River, I Get Along Without You Very Well, como Estilo Saloon Saloon Song, Song, me parece, en esa versión. eso es. Tenemos un The Tea Break, un monólogo largo también. De esos Tenemos que de no se nuevo, pueden reproducir en algunos casos. eso es. Tenemos de nuevo el What Are You Doing the Rest of Your Life y el If y el Sending the Clowns. También un repertorio fantástico. Este disco suena que es una locura absoluta. La interpretación es tremenda. También hay que tenerlo. Pues lo recomendamos, por supuesto, a todos los espectadores que puedan estar ahí afuera oyéndonos hablar durante pues todo este tiempo que hemos estado hablando del main event, pero la verdad es que lo merece. Hay que decir que en este libro, Will Friedwald, el mejor libro, yo creo, escrito sobre la música de Sinatra, The Sí. Song Is You, que tú tienes una versión más actual, esta es la primera versión Yo de tengo los las años. dos. Yo tengo las dos. Yo tengo la Yo tengo primera ambas, pero en aquí he este. traído solo esta, que es la de los años 90, pero se acaba de reeditar con cambios, por supuesto, porque, claro, Will Friedwald continúa vivo y ha revisado y añadido cosas. Por ejemplo, Tenéis las dice, dos y las dos son igualmente recomendables. dice en este disco que no se han sacado, en este libro dice que no se han sacado otras grabaciones de la gira o otras grabaciones del Madison Square Garden. Era cierto en los años 90, pero ya no es cierto en el 2022, porque sí, como hemos visto, se han sacado algunos. Pues en este libro dice que eso es lo mejor, el main event, es lo mejor de Sinatra de los años 70. Para él Sin duda. es lo mejor de Sinatra en los años 70 y dice que Sinatra tendría que haber continuado haciendo main events todos los años a partir del 74. En el 75 hacer de main event 75. En el 76 de main event 76. Y así sucesivamente. No lo hizo, pero sí que continuó girando y cantando en diversas partes del mundo y, por supuesto, de los Estados Unidos también. A mí me hubiera encantado que lo hubiera hecho tal y como lo hizo Ella Fitzgerald en Pablo Records, que sacó muchísimos discos en directo, cada uno distinto, eso sí es cierto, con diferentes músicos, formatos y repertorios, pero siempre me ha dado ese pellizquito de ganas o de decepción de que la carrera tardía de Sinatra no se pareciera más a la de Ella Fitzgerald en los años 70, incluso a la de Tony Bennett. Bueno, Tony Sí, Bennett hizo menos discos, pero sí es cierto que Tony Bennett hizo menos discos, pero mucho más exquisitos, más escogidos, ¿verdad? sí, estoy de acuerdo. Y Ella Fitzgerald tiene unos directos entre 1970 y 1986 que son una verdadera maravilla, que también podemos hablar cualquier día de ellos. Uno de ellos creo que incluso con Nelson Reynolds, si no me equivoco. Sí, en el año 83 hizo un Es, disco
uno de los últimos discos del Paul Nelson Riddle. Y creo que es en el directo, no último. estoy seguro ahora, pero creo que sí. Yo conozco uno en estudio, el En directo lo estudio. tengo que mirar porque yo no lo tengo. Yo tengo un estudio y creo que se llama The Best Is Yet to Come, el disco además, Es posible, es si no me posible. falla la memoria. Y es un disco Bueno, maravilloso. es un disco, desde luego, la época de Pablo de Ella Fitzgerald es una verdadera maravilla, como realmente toda la discografía del sello Pablo, que era uno de los sellos de Norman Granz y por suerte Norman Granz volvió al territorio discográfico para grabar a ciertos músicos que estaban bastante olvidados, entre ellos Ella Fitzgerald, pero no solo. Por supuesto, Oscar Peterson se benefició mucho de, esta, de este Sí, sello discográfico, porque gracias a Pablo tenemos grandísimos discos de Oscar Peterson en los años 70 y 80 que probablemente no se habrían grabado si no hubiese sido por el gran Mr. Grant, ¿no? eso es. No se acabó de llevar nunca muy bien con Sinatra, porque Sinatra quería haber comprado Verve, si no recuerdo mal, y Norman Granz no quiso, y es una pena porque hubiera estado muy bien que trabajaran juntos, ¿eh? Norman Granz y Sinatra Si, 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 es otra dupla si se soñada. hubiesen podido entender, ¿no? Porque a lo mejor eran demasiado testarudos los dos como para entenderse. Pero bueno, otra de las cuestiones que nunca sabremos de la carrera de Sinatra, como ese disco con Tito Puente o como los discos de Saloon Songs, a pesar de que está el She Shot Me Down, que tampoco está mal, pero que no es Claro. el tipo de concepto que a mí me hubiese gustado exactamente para un disco de Saloon Songs de Sinatra. Pero eso lo dejamos para otro episodio de estos encuentros con Sinatra. Manuel, ha sido, como siempre, un verdadero placer poder charlar contigo, a pesar de que mi voz no estuviese perfecta, pero da igual, porque lo que importa es la música, lo que importa es el intercambio de ideas que aquí hemos dejado y nada, te emplazo a un nuevo episodio de Encuentros con Sinatra en cuanto pues tengas un momento libre de todas las cosas que estás haciendo, toda la actividad febril en la que estás metido y aquí tendrás en los micrófonos de Encuentros con Sinatra pues siempre un lugar en mi canal de YouTube, por supuesto. Yo te quiero dar las gracias, y sabes que lo digo de corazón, que no es de cara a la audiencia, por diferentes circunstancias personales que ahora mismo están teniendo lugar en mi vida. Yo cada vez valoro más a la gente que me es afable, que me es amable y que me dedica tiempo, porque sé que es algo que no se recupera, querido Antonio. Entonces, yo te quiero dar las gracias de todo corazón por dedicarme a este momento que me hace tan feliz. Es uno de los pocos momentos que he podido disfrutar en las últimas semanas de absoluta tranquilidad y placer, y eso es algo invalorable. No tengo forma de pagártelo más que con mi gratitud y mi absoluta disposición para todo lo que puedas necesitar. De verdad, mil gracias por todo lo que haces también en tu canal. Eh, Tengo varios vídeos pendientes de ver que no he visto. Eh, pero quiero que tener el momento, ha sido complicado, pero de verdad, no me canso de repetirlo y de verdad que no lo hago por nada. A todos los que estéis viendo el canal de Antón por este vídeo de Sinatra, por favor, suscribíos al canal de Antón y disfrutad de todo lo que tiene, porque es maravilloso, se nota que lo hace con muchísimo amor y da gusto relacionarse con una persona así. En este mundo loco, tener a una persona como este señor, este caballero que está aquí, es un verdadero privilegio. Y yo te doy las gracias por brindarme tu amistad, a pesar de lo lejos que estamos. Ojalá algún día podamos conocernos en persona y Eso darnos un seguro, abrazo. seguro que habrá un momento. Y yo digo lo mismo. Suscríbanse al canal de Al Mal Tiempo Frank Sinatra en YouTube también, Facebook, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Y ya digo que pena no es en absoluto, como tú decías antes, porque hay mucho contenido importante, interesante, para quien quiera saber más, entrar más en la música y en la figura de Frank Sinatra. Te doy las gracias, Manuel, por tu tiempo, que ese sí que es un bien preciado, que es suficiente pago el hecho de que me des tu tiempo para hablar contigo sobre Frank Sinatra. Muchas gracias, Manuel Muñoz, y a todos ustedes que están ahí al otro lado, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este Por favor. vídeo. ¿Qué les parece este disco de Frank Sinatra Main Event? ¿Cómo se compara con otros directos de Sinatra? ¿Cuál es el momento de este disco que más les gusta? Y por supuesto nosotros responderemos y entraremos en una conversación acerca de la música del gran Francis Albert
Sinatra. Y nada, terminamos ya. Mío y de Manuel es el copyright de este vídeo que hemos grabado en el mes de octubre del año 2022 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias, como siempre. Y ya saben, como Muchas siempre gracias. decimos al terminar los encuentros con Sinatra, put your dreams away. For another Bueno, day. there we go. Gracias y hasta la próxima ocasión.